Diálogo sobre protección social. Un espacio para la reflexión sobre los desafíos en materia de seguridad y protección social que enfrenta Costa Rica y los otros países que conforman el Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Diálogos sobre protección social es una coproducción de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica y el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, CICAP, de la UCR. Muy buenos días, les habla el doctor Mauricio Vargas, conductor del programa Diálogos sobre Protección Social, que siempre recuerdo es un esfuerzo conjunto de las radios de la Universidad de Costa Rica y del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública también de nuestra universidad. Lo que pretendemos es poner en perspectiva la importancia que tiene la política social en general, pero dentro de ella todo lo que tiene que ver con la protección social, entendiéndolo como un eje fundamental para el bienestar, para el desarrollo de las personas. Un comentario antes de empezar el programa de hoy, con el tema de hoy, con el invitado que tenemos el día de hoy, que creo que vale la pena como siempre tratar como de situar algunas cosas que están pasando en el país. Y bueno, yo voy a mencionar uno que realmente me preocupó porque a través de los últimos años, así lo hemos sentido algunos, como que ha habido una intencionalidad de dividir a la sociedad costarricense. Y creo que se ha logrado en buena medida dividir a la sociedad costarricense. Pero lo que nunca me imaginé es que se lograra dividir a las universidades públicas. Porque en el planteamiento que se está haciendo de la asignación presupuestaria del FES propiamente, a uno le parece que es realmente preocupante pensar que el Consejo de Rectores de las universidades públicas hayan o estén pensando en dividir el presupuesto del FES de una manera equitativa, diríamos, cuando el planteamiento ha sido que a partir de lo que se ha venido trabajando, pues sea el crecimiento del FES el que se reparta de una manera, digamos de una manera que finalmente responda a la realidad actual de las universidades. Hacerlo desde la perspectiva general de lo que es el presupuesto que implica el FES, significaría pues prácticamente, como ya lo dijo el presidente del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, pues significaría prácticamente cerrar facultades, escuelas, etcétera, en esta universidad, y como que no se está entendiendo la historia de la educación superior en el país. Y esto, aparte de lo preocupante que puede ser, lo que a uno, al menos a este servidor, lo que le preocupa más es que toda esta realidad de división en el país, pues pareciera que se está llevando a la realidad, o se llevó a la realidad, de alguna manera incidió en la realidad de las universidades, de las autoridades universitarias, de nuestras universidades públicas. Lo dejo ahí, digamos, como una preocupación, pero creo que es algo que tenemos sobre lo que tenemos que reflexionar. Bueno, vamos a entrar al tema del día de hoy. Está cumpliendo 30 años la Academia Nacional de Medicina. 30 años se dicen fácil, ¿verdad? Pero 30 años son realmente... El CICAP está cumpliendo 50 años este año, ¿verdad? Creo que todos nos estamos haciendo ya, pues no es, digámoslo así, viejitos, ¿verdad? Digamos, estamos haciendo experiencia, acumulando experiencia. Y la Academia Nacional de Medicina, que es toda una institución que ya vamos a conocerla, pues que aporta conocimiento realmente, que reúne a profesionales de la medicina de muy alto nivel y que cumple funciones pues importantes de soporte, de asesoría a la institucionalidad en la materia, digamos, que le compete, pues como les estoy diciendo, pues está cumpliendo 30 años. Y hemos querido invitar al presidente de la academia, el doctor Aristides Baltodano Agüero, para que conversemos hagamos el balance de esos 30 años de historia, y conversemos de algunos temas que nos parece que son importantes para en general para el sistema de salud, pero digamos en particular también con la Caja del Seguro Social.
Le agradezco mucho, doctor Baltodano, que haya aceptado venir. Sé que andaba en Guanacaste, me decía. No me digo que no me diga que nos lo trajimos forzado. No, muy buenos días a todos los escuchas y a los que nos ven por los medios sociales. No, para mí es un honor estar acá en la universidad, en Radio Universidad. Obviamente es en mi casa de estudios. Yo me gradué hace 50 años de la Universidad de Costa Rica y con orgullo yo siempre he dicho que yo tengo 2 camisetas ahí bien pegadas al pecho, una de la UCR y la otra de la Caja Costarricense de Seguro Social, en donde trabajé más de 30 años, casi 35 años. Sí, bueno, yo soy originario de Guanacaste, mi familia es de Liberia, pero y yo tengo una pequeña propiedad ya en Guanacaste donde acostumbro ir a pasar algunos días, algunos fines de semana o inclusive Semana Santa con la familia. Así que no es que me trajeron, es que es parte de mi rutina. Parte de la rutina, Sí. ya que me imagino que debe ser, movida en términos de la responsabilidad que tiene, ¿verdad? Pero bueno, usted empezó a comentarlo. ¿Quién es Aristides Baltodano Agüero? ¿Qué le gustaría? Porque yo conozco algunas cosas del doctor Baltodano, ¿verdad? Pero a lo mejor a usted le gustaría compartir con la gente algunos otros aspectos de su vida personal, profesional. ¿Quién es el presidente de la Academia Nacional de Medicina? Bueno, yo, como mencioné hace un rato, yo soy médico cirujano graduado en la Universidad de Costa Rica, con gran orgullo. Y hace poco la Facultad de Medicina, la Escuela de Medicina, la Facultad de Medicina nos hizo un homenaje porque celebramos los 50 años de graduados. Posterior a que yo me gradué de médico y cirujano, hice mi residencia en pediatría en el Hospital Nacional de Niños y después continué mis estudios de posgrado en la Universidad de Toronto, en Canadá, donde realicé la especialidad de medicina crítica y cuidados intensivos en pediatría. Y trabajé, como dije, más de 30 años, casi 35 años en el Hospital Nacional de Niños, a cargo casualmente de la unidad de cuidados intensivos, y hasta que al mismo tiempo me integré a la Cátedra de Pediatría de la Universidad de Costa Rica, en donde realicé mis labores académicas de enseñanza, no solo a nivel de grado, sino también a nivel de posgrado en pediatría, y posteriormente en el posgrado de medicina crítica pediátrica, el cual logramos consolidar en los 90s. Yo pertenezco a la Academia Nacional de Medicina desde... Gira a la izquierda en Avenida 7. Luego gira a la izquierda en calle 59. Se me olvidó apagar el Waze. Accidentes propios de la rutina, así que de la rutina, sí. No se preocupe. Sí. Bueno, vamos a... Entonces yo me gradué de la Universidad de Costa Rica, hice pediatría, cuidados intensivos, trabajé en el Hospital Nacional de Niños y me integré a la Academia Nacional de Medicina hace unos 20 años más o menos. Como miembro de número, la Academia de Medicina tiene varias categorías de... Pero ahora vamos a hablar de cómo se constituye, ¿verdad? Porque yo creo que es, digamos, como muy importante que la gente entienda qué significa la Academia Nacional. Sí. Pero yo quisiera que usted escuchara una capsulita que nosotros preparamos para efectos de que, digamos, de que usted lo tome como referencia para la conversación y que los oyentes, digamos, escuchen lo que queremos, digamos, sobre qué base queremos conversar el día de hoy. Si gustan, pasamos la cápsula para que el doctor Baltodano nos diga si estamos diciendo verdad o mentira en relación con la academia. La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, conocida como ACANAMED, es importante institución consultiva en temas de salud del país. Está conformada por médicos de amplia trayectoria y reconocido prestigio, quienes aportan su conocimiento no desde intereses gremiales, sino desde el compromiso con el bienestar de toda la población. Desde su fundación en 1996, ACANAMED ha desempeñado un papel clave como asesora del Estado, brindando criterios técnicos y éticos para la toma de decisiones en políticas de salud. Su trabajo, muchas veces silencioso, ha sido fundamental para orientar al país en temas complejos y de gran impacto social. Entre sus principales aportes destaca la promoción de una visión más integral de la salud,
que no solo se enfoque en la atención de enfermedades, sino también en la prevención y los estilos de vida saludables. Además, ha sido una voz responsable y crítica en debates sobre legislación en salud pública, siempre priorizando la evidencia científica. Asimismo, Acanamed ha impulsado la formación continua de los profesionales médicos, contribuyendo a mantener altos estándares de calidad en la atención sanitaria del país. En este 2026, la institución celebra 30 años de aporte a la sociedad costarricense, consolidándose como una guía ética y científica en un contexto de grandes desafíos para los sistemas de salud. Lo que dice la cápsula, ¿qué es Acanamed, doctor Baltodano? Bueno, sí, yo creo que la cápsula lo resume muy bien. Me gustaría destacar algunas de las cosas que se mencionaron ahí. La Academia Nacional de Medicina no tiene ninguna afiliación ni política ni gremial. Es un órgano totalmente objetivo, neutral, transparente, si se quiere, y fue creada a instancias del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica en 1996, el 18 de marzo, por decreto ejecutivo. ¿Quién estaba en la presidencia del colegio en ese...? No recuerdo exactamente quién estaba, pero el que estaba ministro de Salud era el doctor Herman Weinstock y el presidente fue José María Figueres. Era Álvaro Salas. No era, no. Pero está diciendo que estaba Figueres en la presidencia. En la presidencia de la República. Sí, en el Colegio Médico no sé quién estaba. Yeah. No recuerdo. No, entonces, pero digo yo, en la presidencia ejecutiva de la Caja sí estaba Álvaro Salas. Creo que sí. Y Germán Weinstock estaba... Ministro de Salud, sí. Ministro de Salud. Sí. Esos fueron los orígenes de la academia. Se estableció por decreto ejecutivo, pues como ustedes saben, los decretos ejecutivos tienen ciertas limitaciones, o sea, está por debajo de las leyes, por debajo de los acuerdos internacionales, etc. Entonces, la academia empezó a funcionar en 1996 y su estructura básicamente ha permanecido igual, no ha cambiado, ¿verdad? Fueron 25 académicos de número, académicos correspondientes, etc. Y eso pues en base a ciertos criterios que están definidos ahí en el decreto, en el reglamento, ha incorporado personas que se han distinguido en el campo de la medicina, no solo en la parte profesional, sino en la parte de docencia, de investigación, que cumplan con valores éticos y morales reconocidos. Así que es un grupo realmente pequeño el que ¿Cómo cuánta gente, cuántos colegas estarán? En estos momentos somos 25 académicos de número y 10 académicos correspondientes. También está la categoría, el académico, digamos, médicos costarricenses que trabajan en el extranjero y que han hecho su carrera y tienen méritos. Entonces son miembros correspondientes extranjeros. También están los honorarios, etcétera, ¿verdad? Pero en realidad somos 25 de número y 10 de correspondientes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre académico de número y académico correspondiente? Bueno, el académico de número, para ser admitido a la Academia Nacional de Medicina, obviamente se pasa por un proceso en el cual es propuesto por dos académicos de número, como dije, médicos que se han distinguido a lo largo de su carrera y que cumplen con ciertos requisitos. Por ejemplo, en cuanto a publicaciones de artículos de investigación, son cierto número de artículos mínimo en revistas de reconocido prestigio, o sea, se llaman revistas indexadas, así se llaman. Entonces, si cumple con esos requisitos, pues se somete a todos los académicos y se aprueba o se reprueba. El académico de número se le exige mayores requisitos que al académico correspondiente. Por lo general, muchos académicos correspondientes tienen criterios para ser miembros de número. Sin embargo, pues la idea es que
una vez que son miembros de la academia, empiecen sus actividades dentro de la academia, hagan méritos dentro de la misma para ser considerados que se puedan ascender a académicos de número. Eso se ha venido haciendo, aunque no esté escrito en el reglamento, eso se ha considerado como una medida para estimular a los académicos a que participen de llenos en las actividades de la academia. Entonces, son los miembros de la Academia Nacional de Medicina. Y por la academia han desfilado médicos de gran prestigio en el país, y puedo mencionar algunos. Por ejemplo, el doctor Juan Jaramillo Antillón, que está vivo, fue el primer presidente y es miembro fundador de la academia, miembro nuestro. Todavía tiene sus limitaciones de salud, pero es una persona brillante y que fue ministro de salud. No sé si lo recuerdan, es uno de los miembros. También ha estado el doctor... Yo digo que el doctor Jaramillo es mi mentor, ¿verdad? Bueno, las limitaciones que tiene son de escucha, ¿verdad? Sí, auditivas. Pero sí, ahí compartimos todavía algunas cosas. Bueno, perdón que lo haya interrumpido. Él es un tipo brillante. También está, por ejemplo, médicos que el doctor Abel Pacheco, que fue miembro honorario de la academia, que fue presidente del país, el doctor Guido Miranda, el doctor Edgar Moss, el doctor Elías Jiménez, la doctora María Luisa Ávila, que fue ministra de Salud. O sea, personas de gran trayectoria y amplio reconocimiento por parte de la sociedad, dadas sus características, sus capacidades profesionales y también académicas, y muchos de ellos también han sobresalido en investigaciones increíbles. Entonces, esos son los miembros de la academia, ¿verdad? Actualmente, pues, tenemos entre los miembros de la academia está el director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, el decano de la Escuela de Medicina es miembro honorario. O sea, personas que se han distinguido a lo largo de su vida profesional y que han contribuido al desarrollo no solo de la medicina, sino de la salud pública de este país. Hay en la academia, pues, digamos, como para ver algunos ya temas que podrían ser específicos, tiene publicaciones periódicas, ¿verdad? Los boletines, ¿verdad? Sí. Hay temas que se tratan que tienen que ver realmente con la realidad de la salud pública en este país, pero hay dos que al menos a este servidor le han parecido muy relevantes, digamos, a la realidad. Una es el del cáncer, propiamente, que por cierto, los que escribieron el boletín, aquí lo estuve en el programa, ¿verdad? Finalizando, si mal no recuerdo, el año pasado. Y otro es el que tiene que ver con el cierre de los programas de afectividad y sexualidad en el país, ¿verdad? A ver, ¿hay algo que se sigue algún procedimiento como para que la gente publique boletines en el marco de la academia? ¿O quién publica boletines en el marco de la academia? Bueno, muchos de esas son, digamos, noticias o situaciones que se están dando en el país y que en el seno de la academia se considera que son relevantes y ameritan un análisis nuestro, y la academia se nombra un pequeño comité de expertos, de gente, y se reúne y se discute el asunto y se emite alguna opinión. Otros vienen por solicitudes que nos han hecho, por ejemplo, digamos, de la Asamblea Legislativa, de alguna institución nos pide una opinión acerca de algún tema en específico, entonces igual se analiza y se da el informe. Y la mayoría de estos informes, casi todos, se publican ahora en el boletín de la Academia Nacional de la Academia Nacional de Medicina. Este boletín se publica más o menos cada 3 o 4 meses, ¿verdad? Antes del boletín existía, la academia tenía una revista médica, la Gaceta Médica, que se publicó por varios años por problemas, básicamente yo diría que fueron problemas económicos y no se pudo continuar con eso. Eso es importante saberlo. ¿Cómo se financia la academia? ¿Cómo se sostiene? La academia la sostenemos con las cuotas que los miembros de la academia aportamos, ¿verdad? Una cuota anual, ¿verdad? O sea,
la academia no recibe ninguna subvención de ningún organismo del Estado, ¿verdad? Algunas digamos, empresas, muy pocas, por cierto, y nos dan alguna donación anual, ¿verdad? Pero en realidad la financiamos nosotros, ¿verdad? Y ese es uno de los problemas. En este momento, por ejemplo, nosotros estamos con un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que ya está en la corriente de la Asamblea Legislativa para crear por ley la Academia Nacional de Medicina. En estos momentos fue creada por decreto ejecutivo. E inclusive en ese proyecto de ley no se contempla financiamiento de ninguna institución del país, ¿verdad? Pero sí nos permite hacer alianzas público-privadas con alguna empresa, con algunas organizaciones que nos puedan aportar ayuda pues para todas las actividades nuestras. Pero la academia es una pero el proyecto de ley que persigue entonces, sí, porque uno diría que debería estar vinculado también al tema del financiamiento, no digo del Estado, ¿verdad? Pero bueno, no del Estado, permite, digamos, que nosotros podamos recibir donaciones privadas, ¿verdad? Claro. Sí. A ver, ¿cuál es la posición a propósito de los boletines? ¿Cuál es la posición de la academia? No sé si hay posición o la gente que escribe los boletines, que la academia les da espacio, pero es un tema más de opinión personal, sobre los programas de afectividad y sexualidad que fueron suprimidos de los programas educativos en el país. ¿Hay alguna opinión de la academia, ya que hubo un boletín sobre el tema? Bueno, es que lo que está en el boletín es la posición de la academia. Esa es la posición de la academia, ok. Sí, la posición de la academia se publica en los boletines y en los medios sociales. ¿Sí? ¿Y cuál es la posición, digamos, en concreto? ¿Qué piensa la academia de que se hayan, porque no se ha modificado, no ha pasado nada, ¿verdad? No han llegado nuevos programas, que se hayan suprimido los programas de sexualidad y afectividad de los programas educativos en este país? ¿Cuál es la opinión de la academia? Bueno, yo creo que eso quedó expuesto ahí en el boletín. Yo creo que en esto hay mucho trasfondo político. Usted ya lo mencionó al principio, ¿verdad? Hay muchos compromisos políticos y presiones de diferentes organizaciones, algunas religiosas, otras no tanto, pero uno de los problemas, por ejemplo, que ha vivido el país y que ha mejorado muchísimo, es por ejemplo el embarazo en adolescentes, que ha disminuido gracias en parte a todos estos programas que se establecieron. Pues nosotros creemos que es algo que el país no puede darse el lujo primero de limitar lo que una persona o una familia o cómo debe llevar su propia vida y cómo educar a sus hijos, ¿verdad? Hay principios que son fundamentales, que no son negociables, ¿verdad? Yo creo que la sociedad como tal debe apoyar y debe favorecer el crecimiento de nuestros niños, nuestros adolescentes, y que participen, o sea, en todos estos procesos, estos programas. No se les puede limitar. O sea, la academia ha mantenido una posición así en ese sentido, de que esos programas no solo deben mantenerse, sino que deben revisarse y deben mejorarse con el fin de favorecer, de impulsar un mejor conocimiento de nuestra población, de nuestros niños, adolescentes, a todas estas cuestiones sexuales. No hay que verlo como un tabú, es algo que hay que... Claro, porque aquí no es un tema únicamente, porque es claro, ¿verdad? No tengo claro si hay estudios que hayan demostrado la relación ya estadística entre programas de afectividad y sexualidad y la disminución del embarazo en la adolescencia. Lo que es cierto es que mientras estuvieron activos los programas, cayó ¿verdad? Digamos, de una manera forma estadística, sí. Muy importante el embarazo de la adolescencia. Pero hay otros factores, ¿verdad? Los temas de afectividad, por ejemplo, ¿verdad? Que de repente, si hay algo que está realmente maltratado en esta sociedad, que cada día se maltrata más, son los factores relacionados con la afectividad,
las buenas relaciones entre seres humanos, ¿verdad? Entonces uno diría que esas son cosas realmente muy importantes y que uno no entiende cómo es que de repente dejemos de hacer cosas que... Bueno, por eso mencionaba hace un rato, mucho de eso está relacionado con presiones políticas o religiosas o de gente que se consideran moralistas o que se consideran grupos que se consideran que ellos tienen la verdad absoluta sobre este tipo de temas y no es así, ¿verdad? Yo creo que eso no es así, ¿verdad? Las sociedades deben ser más abiertas. Hoy en día los niños pequeños ya no preguntan cositas que preguntaban antes, ahora ya son más abiertos y están más expuestos a un mundo, y yo creo que uno debe desde pequeños irlos formando, que ellos desarrollen sus propios criterios y sus propias afectividades. Por ejemplo, cierto que en algunas sociedades se ha extralimitado, por ejemplo, con esos movimientos que llaman woke, ¿verdad? Que inclusive hay países, bueno, no sé si ustedes recuerdan, hace el año pasado, para las Olimpiadas en París, ¿verdad? O sea, una sociedad demasiado, para mi gusto, demasiado abierta y demasiado permisiva en muchos aspectos, pero uno no puede tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Los niños, como dije hace un rato, los jóvenes nuestros desde niños están expuestos a todo ese tipo de información y uno no puede ocultárselas. Uno tiene que orientarlos para que ellos definan sus propias, su propia identidad individual o sexual o inclusive un término que a mí no me gusta hablar, de género. Para mí género, o sea, solo hay dos sexos, o masculino o femenino, hay variaciones médicas, etc., pero eso no viene al caso. Entonces se ha hablado de que las relaciones de género, bueno, uno no puede, la sociedad no puede, todos tenemos nuestras inclinaciones sexuales dependiendo del ambiente, dependiendo de cuestiones meramente científicas, médicas, etc. Y lejos de prohibir o de tratar de convertir algo que no se puede, yo creo que se le da el apoyo a las personas para que logren, dentro de sus creencias y sus convicciones, desarrollarse, no marginarlos, que es parte de lo que persiguen muchos de estos grupos, ¿verdad? Entonces, nosotros tampoco queremos que debe haber un libertinaje, que todo el mundo haga lo que le dé la gana, no. Las reglas morales son muy propias de cada sociedad, de cada grupo, y se deben respetar, así como las creencias religiosas, debe haber respeto. Entonces, hay que fomentar desde pequeños, hay que educar al niño, al adolescente, para que conozca todas estas cosas y poco a poco irlo guiando para que desarrolle su propia personalidad, sus propias creencias, no imponerle criterios, que es lo que muchos grupos pretenden. Sí, ustedes tienen un pronunciamiento muy claro, ¿verdad? Sí. En relación con a ver, lo que es tratado en el boletín habla muy claramente, digamos, de la importancia que tiene para ustedes como academia los programas de afectividad y de sexualidad en la educación en el país. Pero el otro tema es, a propósito de ese contacto que tiene la juventud, bueno, que tienen todos, ¿verdad? Que tenemos todos, unos por decisión propia, no profundizamos, ¿verdad? El otro día tenía aquí a José María Gutiérrez, que usted lo debe conocer muy bien, y a Bernal Herrera, que fue, sí, el investigador más brillante que tiene su universidad. José María, tenemos una relación, y con Bernal Herrera, que fue, no sé si usted lo conoció, vicerrector de docencia en el periodo de Henning Jensen aquí en la universidad, y conversando con ellos, que estábamos hablando del impacto que tenía la desinformación también en la sociedad, y ninguno de los dos tiene redes sociales, ¿verdad? Bueno, José María, para accesarlo por teléfono es un acontecimiento, pero no tiene redes sociales, y es porque se resisten, digamos, a caer
a meterse de lleno, digamos, en un mundo que no los retribuye, digamos, desde el punto de vista de sus aspiraciones y concepciones de vida. Pero bueno, la academia se le metió, tiene un pronunciamiento sobre el tema de redes sociales, ¿verdad? En educación. Y que a uno ese es un gran tema en este momento. Es un tema. Es un gran tema, ¿verdad? Sí. Y hay profesionales, colegas que han emitido criterio, digamos, técnico en relación. Hay mucha literatura que ya habla, digamos, del impacto negativo que tiene esto, ¿verdad? En el aprendizaje de los niños, y no solamente en el aprendizaje, en cosas tan básicas como la comunicación, ¿verdad? Sí, entonces, a ver, la academia tiene una posición sobre el tema de las redes sociales. Sí, nuestra posición. Y hay personas dentro de la misma academia que han trabajado muy fuerte en eso. Por ejemplo, el doctor Luis Diego Herrera Miguel, que es psiquiatra, pero no, o sea, se dedica más que todo a niños y adolescentes. Él ha hecho unos aportes muy, muy buenos, extraordinarios, ¿verdad? Y, o sea, no solamente él acá, sino si uno se pone a ver lo que sucede en otros países que ya se han dado cuenta del impacto negativo de eso, ya han entrado a emitir regulaciones. Por ejemplo, países que ya no permiten que por ley se le impide que los adolescentes menores de 14 o 15 años tengan acceso a redes sociales. Se han llegado a prohibir el uso de teléfonos celulares en la educación, ¿verdad? Entonces, es un problema muy serio. Hace poco conversaba con mi hija al respecto y yo le decía que ella pues obviamente como madre joven preocupada del impacto que esto pueda tener sobre los hijos. Y yo le decía, bueno, el abordaje de eso es complicado. Es como, yo le decía, es como tratar de abordar a un niño obeso, ¿verdad? Cuando uno ve a un niño obeso y se ve a la mamá que es obesa y ve al papá que es obeso, uno dice, no, el abordaje no es solamente del niño, es un abordaje integral de toda la familia. Y yo iría más allá, ese abordaje de la sociedad, porque uno ve que es una tendencia general. Entonces, ¿cómo abordar un problema en una persona? No puede uno, tiene que ser un abordaje integral. Lo mismo con las redes sociales, tiene que ser un abordaje integral de toda la sociedad a la que esté abocada a tratar de reducir este impacto. A mí me llama la atención como en una mesa donde hay, qué sé yo, 4, 5 o más niños, adolescentes sobre todo, están sentados y todos están con el teléfono en la mano y están chateando, a veces están conversando con el que está al frente, ¿verdad? Entonces ya se sabe que hay repercusiones académicas importantes, hay repercusiones en el desarrollo del lenguaje, en el léxico, etc. Hay un montón de efectos negativos que tiene esto. Entonces, y eso lo ve uno que es utilizado como una chupeta electrónica, ¿verdad? Entonces uno es como un ver... ¿Qué término más interesante? Eso es cierto. Es una chupeta electrónica. Es una chupeta electrónica. Niños pequeños que hacen berrinches porque no les dan el teléfono, ¿verdad? Para que coman les ponen la tableta. Yo he visto inclusive venden aparatos para ponerles a la tableta para que el niño esté comiendo y viendo la tableta. No, pero son cosas que hay que analizar seriamente y ver cómo se regulan, ¿verdad? Eso no puede ser. El efecto, como ya lo mencionaste hace un rato, o sea, hay múltiples estudios que muestran el efecto negativo de este tipo de cosas. Porque entonces, no se trata de prohibirlas, doctor Baltodano, no se trata de prohibirlas, porque mi nieto acaba de entrar al primer grado, ya hizo su kinder y preparatoria en otra escuela pequeña y ya entró a una escuela más grande, y la tableta forma parte de los útiles escolares. Pues sí. Pero es que tienen que ser casualmente, parte de un útil escolar, ¿verdad? Donde se les enseña a utilizarlo, ¿verdad? Pero no tiene que ver con esto que usted está... Exactamente. No es la chupeta electrónica. No es la chupeta electrónica, exactamente. Claro. Sí, de mis nietos igual, ellos en las escuelas tienen es más, les dan su computadora con ciertos programas académicos, ¿verdad? Y no la pueden usar para otro propósito que no sea eso.
En eso estamos de acuerdo, son instrumentos, son herramientas muy útiles para el aprendizaje, pero bajo una guía y una supervisión ya sea de los padres y de los maestros, ¿verdad? Pero lo que estamos hablando acá es cómo se ha desbocado el uso de eso, cómo se ha generalizado a través de todos estos grupos fuera del control de los padres y de las escuelas. Inclusive se han reportado hasta suicidios o asesinatos por el uso de esto, porque el bullying, el acoso escolar ya se ha salido desde la escuela y ahora es el bullying en las redes sociales. ¿Y quién controla eso? ¿Cómo se dan cuenta los padres de eso? A veces no se dan cuenta. Entonces hay que regularlo. Yo estoy de acuerdo, no es cuestión de prohibirlo, hay que regularlo, y es un problema, es algo que concierne a toda la sociedad como tal, no que a un legislador o a una escuela o padre de familia. Lo que pasa es que si uno como padre de familia toma una medida orientada a tratar de restringir, de regular el uso de esos aparatos en sus hijos, y de repente sus compañeros dicen, es que empieza el bullying, el acoso, porque a mí no me permite y a fulanito sí le permite. Entonces, como digo, esto es un manejo que debe darse en forma la sociedad completa, la que tiene que... Bueno, primero desde el sistema educativo, supuesto, ¿verdad? sí. Porque parte que me parece que es interesante, ¿verdad? Creo que hemos estado viendo un poquito más de razón, digamos, desde mi punto de vista, esas son opiniones personales, de la acción de gobierno, y el ministro actual está claro en que hay que permitirlo, pero regulado, ¿verdad? Regulado, sí. El acceso, pero totalmente. Eso solo en la escuela, lo cual es un gran avance, pero ya fuera de la escuela, claro, ¿verdad? Claro, entonces, pero el sistema educativo, digamos, en principio, sí, tomando conciencia de que hay que entrarle, digamos, al tema. Sí. Es más, a nivel de educación superior, ¿verdad? Digamos, cuando uno ha tenido responsabilidad a nivel de posgrado, ¿verdad? Cuando aparece la inteligencia artificial, de repente la gente comenzó a pensar que ese iba a ser la tesis, ¿verdad? La tesis de posgrado, ¿verdad? O la tesis de grado donde exista. Y la inteligencia artificial debiera ser un soporte, pero nunca el que piense por usted y que le haga el trabajo, ¿verdad? Porque si no, definitivamente la educación dejaría de hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? No, y con la inteligencia artificial ese es otro gran tema, ¿verdad? Nosotros hicimos creo que fue el año pasado, hicimos en una de las conferencias que hacemos en la academia, tuvimos la oportunidad de discutir con 2 expertos de la Universidad de Costa Rica sobre inteligencia artificial, más lo que hemos leído y lo que hay. Y en realidad el término está mal dado. La inteligencia artificial existe desde hace 40, 50 años, cuando empezaron a salir las computadoras, ¿verdad? La inteligencia artificial simplemente son algoritmos, son computadoras con una velocidad, una capacidad de procesamiento muy rápido, que rápidamente adquieren la información de donde esté la información, ¿verdad? Ya hace poco, hace 2 o 3 días, en uno de nosotros tenemos en la academia el comité que llamamos el comité editorial, en donde recolectamos información científica relevante para la población y la publicamos en las redes, ¿verdad? En los medios, pues para educar a la gente. Y una de las cosas que nos encontramos, casualmente, el diagnóstico, muchas personas utilizan la inteligencia artificial para autodiagnosticarse, ¿verdad? Sí. Y se ha visto que no, que hay errores garrafales, ¿verdad? Porque ese tipo de procesamiento la inteligencia artificial no lo va a poder hacer nunca, ¿verdad? Entonces, personas que se confían y delegan toda su responsabilidad a lo que dice la inteligencia artificial, y estamos creando un problema, ¿verdad? Y para mí, una de las cosas que más me preocupa es, por ejemplo, en este momento en el mundo donde hay grupos demasiado élites, poderosas económicamente, que quieren hacernos un lavado de cerebro sobre cierta situación. Entonces, si yo tengo todo ese poder económico, yo puedo no fácilmente, pero puedo empezar a meter información en diferentes servidores. Entonces, la inteligencia artificial utiliza eso para emitir ciertos criterios que no son correctos, ¿verdad? Entonces,
se puede manipular la opinión pública. Claro, recaba información de lo que hay sobre la temática. Entonces, buena y mala, irregular, exactamente. Entonces, eso es un arma de doble filo, es muy peligrosa. Yo creo que debe usarse igual, es una herramienta, es muy útil, pero hay que saber utilizarla, no confiar ciegamente en ese tipo de información. Bueno, este es un tema, yo creo que, bueno, ustedes lo apuntan muy bien en su pronunciamiento, pero es un tema que realmente esta sociedad, bueno, toda la sociedad en el mundo, ¿verdad?, debiera estar preocupada. Bueno, los europeos sí se le han metido de una manera diferente, pero en el norte de este continente como que la cosa anda por otro lado. Ahí cualquier cosa se puede esperar, pero que es un tema que hay que entrarle definitivamente, digamos, hay que entrarle. Hay otro tema, doctor, Bartodano, que también que es un tema, pues, polémico, ¿verdad? Que no, a lo mejor no debiera hacerlo, ¿verdad? Digamos, para los que saben del tema, no debiera hacerlo, pero ustedes hicieron un pronunciamiento sobre el aborto terapéutico, ¿verdad? A ver, uno diría que no tiene por qué ser polémico para el que sabe. No debe ser polémico. No debe ser polémico. Contémosle a la gente al respecto, la posición. Antes que nada, tal vez hay que dejar claramente establecido que el aborto es un delito en Costa Rica y muchas partes del mundo, y como tal es castigado con cárcel, ¿ok? Yo personalmente no estoy de acuerdo con el aborto, menos como una medida de planificación familiar, ¿ok? Ahora, el Código Penal, y eso lo digo porque yo participé como parte de la academia para analizar, discutir uno de los tantos comités que se hicieron para regular para hacer un reglamento para regular el artículo 121 que habla sobre el aborto impune, o sea, o el aborto terapéutico. En realidad el artículo es muy claro. El artículo 121 habla sobre el aborto, que no es castigable, que no es impune, que es impune, perdón. O sea, y es en aquellas situaciones el médico o la enfermera obstétrica, cuando no hay médico presente, realiza un aborto con el fin de salvar la vida, de garantizar la vida o la salud de la mujer embarazada. Y algo muy importante, que no se pueda resolver por otras maneras. O sea, que esa sería la última opción. Entonces, este artículo es muy claro. O sea, en realidad, ya una de las candidatas a la presidencia, que fue magistrada de la Corte Suprema, ella misma lo menciona. El artículo es claro, no debe ser ni regulado, ¿verdad? Un médico que tiene fe pública, hace el diagnóstico de una situación, una mujer que le amenaza su vida, puede hacerlo con base en este artículo. Lo que pasa es que obviamente eso genera preocupaciones, angustias, y si me equivoqué o hay gente que dice, no, pues ese hombre actuó mal, vienen las denuncias. Entonces, a raíz de eso, se consideró regular esto con base a dos demandas que presentaron dos mujeres costarricenses ante la Corte, creo que fue la Corte Internacional o la Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que gestó, lo que dio origen a la norma técnica. Ahora bien, al principio creo que les mencioné, cuando dije que la academia fue creada por decreto ejecutivo, cuando uno analiza las prioridades no prioridades, sino el valor de los diferentes leyes o decretos, etcétera. El decreto ejecutivo nunca puede modificar una ley, ¿okay? Si un presidente o algún ministro emite un decreto ejecutivo que va en contra de lo que dice determinada ley, eso constituye un delito. ¿Okay? Entonces, ningún decreto ejecutivo está por encima de una ley. Eso es algo muy importante de aclarar. Entonces, la norma técnica no puede estar encima de la ley. Y luego los acuerdos internacionales, las convenciones internacionales,
están a veces por encima de la ley. Digamos, Costa Rica es firmatario de tal declaración internacional. O sea, Costa Rica, si lo aprobó, tiene que, la ley en Costa Rica no puede estar por encima de ese acuerdo internacional. Entonces, el Código Penal fue emitido en el año 70 o 71 por ahí. ¿Okay? Y el Código Penal establece, dice claramente en el artículo 121 que el aborto es impune con el fin de preservar la vida o la salud de la madre. ¿Okay? Y aquí es donde para mí eso es lo que ha generado más problemas. Uno dice salud. Bueno, ¿qué es salud? La vida es muy clara. La mujer, por ejemplo, tiene un embarazo ectópico, que es, o sea, un embarazo que se desarrolla fuera del útero, es una emergencia médica. Las mujeres pueden fallecer si no se les opera rápidamente. Ahí se le está practicando un aborto, ¿verdad? Claro. Bueno, nadie discute eso, la vida. Pero la salud, bueno, ¿qué es salud? Entonces tenemos que irnos a buscar la definición de salud. Y en el año 1948, vean que el Código Penal se emitió en el 71, por ahí, 70, 71. En 1948, cuando se constituyó, en julio de 1948, cuando se constituyó la Organización Mundial de la Salud, de la cual Costa Rica pues, es un signatario, la OMS definió lo que es salud. Y define salud como el bienestar físico, mental y social. Eso es la definición de salud. Entonces, si nosotros vamos a analizar el artículo 121 del Código Penal, donde habla con el fin de preservar la salud de la madre, tenemos que tomar en cuenta los tres aspectos, físicos, mentales y sociales de la mujer embarazada, ¿verdad? Entonces, eso puede generar un portillo muy grande en el cual mucha gente pues, se ha pronunciado que eso no puede ser. Entonces, pero esa es la definición de salud. O sea, y Costa Rica firmó, es signatario de eso. Entonces, bueno, por eso se emitió la norma técnica. Y la norma técnica, no la última, la que se emitió en el 2019, creo que fue, lo que establece simplemente son pasos a considerar. Un médico detecta a una mujer con problemas serios que afecten su salud o que puedan afectar su vida, o una mujer que considera que el embarazo afecta su salud, pues solicita, o el médico solicita, bueno, hay que practicarle un aborto a esta mujer, no puede seguir así. Entonces, establece los pasos. Bueno, en cuestión de una semana, en cada institución de salud del país se debe organizar un grupo que analice este caso y dar el veredicto, la resolución, ¿ok? La cual se puede apelar. Obviamente, todo esto, algo que priva es el consentimiento de la madre, de la mujer embarazada. Si la mujer embarazada no está de acuerdo, no consiente, pues no procede más. Ahora, si la mujer embarazada consciente que se haga eso, bueno, pues se procede con eso. Entonces, la resolución del grupo que estudia el caso puede ser apelada, ya sea por médicos o por la misma madre o por quien sea. Entonces, se le da una instancia superior que también en un plazo determinado de tiempo tiene que pronunciarse y hacerlo, ¿ok? Si al final se decide que hay que hacer un aborto por las condiciones del caso, el mismo médico que se le va a decir, usted tiene que hacerlo, él puede negarse. Eso es el principio de, ¿cómo se llama? O sea, el médico, mis convicciones morales o religiosas no me permiten hacer esto, ¿ok? Entonces yo puedo quitarme. Entonces se asigna a otra persona, otro médico, otra institución para que se realice. O sea, es un procedimiento. No se está liberando el aborto, que como dije en Costa Rica el aborto es prohibido y así lo establece el artículo 118 del Código Penal. Entonces, ¿por qué se modificó ahora? Bueno, yo no sé. Bueno, sí sé, sí sabe. Usted lo decía antes, hay demasiado
como es un tema polémico, Sí. a ver, no debiera serlo, pero es un tema que se ha hecho polémico en el marco de convicciones religiosas, de Políticas. creencias, a ver, que se mezclan con la política, más bien la religión incidiendo en la política, ¿verdad? De repente hacemos cosas que vayan contra la ciencia, doctor, contra la ciencia. Sí, entonces se emite este nuevo... Pero usted está de acuerdo que es contra la ciencia que se va Por así. supuesto, ¿verdad? No solo contra la ciencia, sino contra las mismas personas. O sea, para mí esto es una ofensa para una mujer embarazada, lo que se pretende hacer. Se emite una nueva norma técnica que yo personalmente no la entiendo, porque hay lenguaje que yo no entiendo ahí. No sé si usted bueno, pero yo creo que es parte de lo que se busca, ¿verdad? Entonces, entonces nosotros hicimos ese pronunciamiento que recomendamos respetar la norma técnica original, que fue muy bien analizada, involucraron muchos actores de la sociedad. Al final... ¿Y el gobierno en algún momento les pidió criterios a ustedes? El gobierno hizo una comisión, se hicieron varios intentos de... Cuando nació la norma técnica en el 19, ahí sí. Sí, ¿verdad? ahora no. Ahora no. No, en el 19 fue un proceso largo en que participaron muchos actores de la sociedad, inclusive en algún momento en algunas de esas comisiones, hasta grupos religiosos, en la comisión que nosotros participamos en la Academia de Medicina, que nos invitaron, había grupos pro aborto, había grupos totalmente antiaborto, ¿verdad? Entonces se revisaron todos estos aspectos y la comisión no en ningún momento emitió la ley, la norma, sino que ese insumo, todas esas reflexiones, todas esas enviaron al Ministerio de Salud y ellos redactaron eso. Y con otros actores que también tomaron en cuenta para otras situaciones e hicieron esa norma, ¿verdad? Ok, porque ve, aquí el tiempo se va tan rápido, pero sí que casi ya nos faltan, digamos, 5 minutos. Y se nos quedan algunos temas, pero yo quisiera conocer, no sé si la opinión de Aristides Baltodano, la opinión de Canamet, de la academia, pero ¿qué les preocupa de la caja? ¿O qué le preocupa a usted de la caja? Usted trabajó 35 años en la Caja del Seguro Social, está viviendo permanentemente ahora. Es la institución que ahora le voy a comentar y le voy a proponer que podamos hacer algo conjuntamente en esta materia, pero es una preocación porque es la institución más importante que tiene este país para nosotros. ¿Qué les preocupa la caja, sobre lo que pasa en la muchísimo. Para mí, para nosotros, la Caja Costarricense del Seguro Social es la institución insignia de este país y la que garantiza que nuestra sociedad se mantenga. Es una institución que debe mantenerse, debe protegerse, debe fortalecerse. Desgraciadamente, está metida dentro del ruedo político y muchas decisiones que se toman ahí se basan en cuestiones políticas y no realmente en lo que debe hacerse. La Caja Costarricense de Seguro Social ha tenido ha hecho varias reformas muy importantes. La última fue la creación de los EBAIS, que para mí fue una cosa maravillosa y que debe extenderse, que fue el foro último de salud pública en que yo tuve la oportunidad de participar. En todos los países hay dos conceptos que son importantes. Uno, las necesidades de salud, o sea, son enormes, infinitas. Los presupuestos de salud son finitos. Ningún sistema de salud le puede dar de todo a todos todo el tiempo, ¿ok? El sistema de salud nuestro se basa en 4 criterios básicos, que son la solidaridad, la igualdad, la equidad y últimamente la universalidad, ¿ok? Todos tenemos derecho al sistema de salud, todos contribuimos en forma solidaria, ¿ok? La atención primaria, que es el eje sobre el cual gira la seguridad social nuestra, ese en cierto punto es el talón de Aquiles. Y en cualquier sistema de salud del mundo, yo tengo una hija que vive en Australia, mi otra hija estudió en Inglaterra, yo estudié en Canadá. En todos los países, las personas
tienen serias críticas contra la atención primaria, ¿verdad? Porque es un volumen muy grande. Y a veces, por ejemplo, mi hija que vive en Australia, cuando nació su primer hijo, las primeras consultas no las hacía el pediatra, eran enfermeras. Obviamente entrenadas, y si detectaban algo. Pero aquí así era en los 70 en este país, ¿verdad? Okay. El embarazo igual, el embarazo lo ve la enfermera obstétrica. Si detecta un problema, que ya está ¡pum!, que la ve el especialista. Okay. Y son sistemas que funcionan. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas que yo veo acá? En la libre elección médica. Yo siento que aquí el sistema de salud debe evolucionar hacia favorecer la libre elección médica. Que el médico de familia responsable de un grupo de población sea escogido dentro de su comunidad por las personas. Entonces, si esa persona, si se le da el paciente, tu número tal, el nombre y apellidos, ¿verdad? El médico fulano de tal. Yo como médico atiendo a una persona y considero que necesita ser valorado por un especialista. Yo como médico de familia tengo la responsabilidad de coordinar eso directamente con los médicos que quiero que resuelvan el problema. Las listas de espera aquí estoy hablando, esto es mi opinión personal, no de la academia. Las listas de espera dicen, es que le van a hacer una mamografía, es que le van a hacer una gastroscopía. No, el doctor tal refirió a este paciente al doctor tal. La lista de espera no es de gastroscopía, la lista de espera es del doctor tal. ¿Okay? ¿Verdad? Entonces, si hacemos un sistema de pago, de retribución al médico, con base a sus resultados, la cosa mejoraría, porque entonces yo como médico tengo el gran interés de que mi paciente reciba el cuidado que requiere en el momento oportuno, porque de eso va a depender mi sobrevida dentro del sistema, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que ir pensando en favorecer la libre atención médica, sobre todo empezando por la medicina primaria, atención primaria. Bueno, se nos fue el tiempo, doctor, pero le comento y voy a comentárselo aquí al aire. Estamos propiciando un foro y que lo estamos llamando la caja en la encrucijada, ¿verdad? Y es por una razón, porque nunca como antes se juntaron los tres grandes temas: tema de la financiamiento, sostenibilidad, el tema del modelo de salud propiamente y el tema de pensiones. Nunca como antes se juntaron, ¿verdad? Y yo creo que si no se toman las decisiones correctas, ¿verdad? En los próximos años podemos perder eso que usted mencionaba, que es una institución emblemática. Entonces ahora podemos conversar fuera a ver si se nos unen a impulsar este esfuerzo. Mira cómo le agradezco, doctor, que haya sacado el rato de haber venido. Creo que, como siempre, nos quedan temas porque hay muchos temas que conversar, pero viera que le agradezco mucho que haya sacado el rato para venir a diálogo sobre protección social. Ha sido realmente un placer para mí, o sea, sobre todo para nosotros en Acanamed. Tal vez voy a aprovechar 30 segundos. Acanamed, la academia forma parte de la ALANAM, que es la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, que incluye España y Portugal. ALANAM tiene entre sus cosas, bueno, que son principios básicos de Acanamed, la presidencia de ALANAM es rotatoria, y ahora la tenemos nosotros. Entonces, eso significa que tenemos que organizar para este año, a final de año, una actividad en la cual reunimos a los presidentes de las diferentes academias acá en Costa Rica, y nosotros tenemos que financiar eso. Entonces ando buscando plata. Así que si alguno de los oyentes nos quiere colaborar, sería de gran beneficio. Bueno, de verdad le agradezco mucho, doctor Baltodano, su tiempo y sus aportes al conocimiento, que es lo que queremos, digamos, en este programa. Bueno, vamos cerrando. Recordarles que el programa se retransmite el próximo miércoles a las 9 de la mañana
por la 870 UCR. Agradecer como siempre a Catherine Prado, a Giselle Mora, a Sebastián Torres, a Cristian Salas, a Fabiola Cordero González y a Adrián Brenes por hacer posible Diálogo sobre Protección Social. Muy buenos días. Acaba de escuchar Diálogos sobre Protección Social, un espacio para la reflexión sobre los desafíos en materia de seguridad y protección social que enfrenta Costa Rica y los otros países del SICA. Diálogos sobre Protección Social es una coproducción de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica y el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, CICAP, de la UCR.